Hola a todos, soy Monotops y hoy te traigo los 10 lugares más asombrosos del planeta. ¡Comencemos! En 1912, un equipo de mineros descubrieron en México una caverna de 130 metros de profundidad, conocida a día de hoy como la Cueva de las Espadas, rodeada de cristales de yeso que medían hasta 1,5 metros de largo. 100 años después, otro grupo de mineros descubrieron 300 metros más abajo la Cueva de Cristal Gigante. Esta cueva se formó al mezclarse agua caliente con el agua fría, permitiendo así la formación de estos cristales gigantes. El más grande que se conoce hasta día de hoy tiene 15 metros de largo y un peso aproximado de 60 toneladas. La temperatura de la cueva alcanza los 59 grados Celsius y la humedad es del 99.9%. Un humano solo sobreviviría 8 minutos sin oxígeno artificial. Actualmente no es posible visitar la cueva desde que un tipo intentó robar un cristal del lugar y minutos más tarde murió aplastado por unos escombros. ¿Acaso será una posible maldición? Déjamelo en los comentarios qué opinas. Este templo está ubicado en Siria e impregnados en piedra están las huellas de quien parece ser un gigante. Han estado ahí hace más de 3.500 años. Los arqueólogos están de acuerdo en que fueron talladas por las personas que construyeron el templo y fueron hechas con el propósito de ilustrar que ahí hubo civilización devota y creyente en el Dios de la prosperidad y de la luz espiritual. Pero la leyenda local cuenta que el lugar fue visitado por un gran gigante con garras en vez de manos y cabello fuego. Otros piensan que el templo fue construido por gigantes que dejaron sus huellas en él. Por desgracia, el templo fue dañado gravemente por un ataque proveniente de Turquía, pero las huellas siguen intactas a día de hoy. En la provincia de Hunan, en China, existen estas montañas rocosas, las cuales son de las más inusuales del mundo. Albergan un área de al menos 7.300 hectáreas y están hechas de arenisca y cuarzo. Existen hace aproximadamente 4.5 millones de años. Se formaron gracias a las fuertes lluvias e inundaciones. Y su nombre proviene de un campesino que encabezó un movimiento revolucionario llamado los Hijos del Cielo. Y este también fue el escenario que se usó para renderizar la película de Avatar. Este, por muchas décadas, ha sido uno de los países más pintorescos del mundo, pero más allá de las montañas, los ríos y glaciares, hay unas cuevas asombrosas que parecen haber salido de una película de ciencia ficción. Las cuevas de Guaidomo son el hogar de una especie de larva endémico del país, conocido popularmente como titiwai, que significa la luz sobre el agua. La luz que proviene del abdomen de esta criatura se produce gracias a una reacción química llamada luciferasa y una pequeña molécula llamada luciferina. Crea sin duda alguna un contraste hermoso en la oscuridad de la cueva con ese color verde celestoso que solo en ese lugar podrás ver. Esta es una nación muy popular por sus océanos cristalinos y sus playas paradisíacas. Pero a unos cuantos kilómetros al noroeste se encuentra un sitio muy especial. Este lugar presenta una ilusión óptica que hace parecer que fluyen unas cataratas colosales dentro del suelo marino. La isla está sentada sobre una plataforma oceánica que tiene al menos unos 160 metros de profundidad. Sin embargo, finalizando la plataforma, se crea un vacío inmenso con una profundidad de hasta 4.5 kilómetros. Lo que realmente pasa en esta ilusión es arenisca siendo impulsada por las corrientes del suelo marino a gran velocidad. Redba está ubicado en la costa noroeste de África, a 29 kilómetros de la capital Dakar. Resulta que el agua aquí es extremadamente salada, lo cual favorece a la proliferación y crecimiento de un tipo de alga llamado Dunaliella salina, dándole ese tono de color rojo sangre. Cabe recalcar que este tono es mucho más prominente durante la estación de verano, entre septiembre y julio, y el contraste con los arbustos verdes que crecen a su alrededor lo hace resaltar aún más el lago. Además de ser muy hermoso, supone una fuente de ingresos muy importantes para los lugareños, ya que como te dije al principio, es altamente salado. Ellos recuperan esa sal y la comercializan, y también les sirve para pescar, aunque siendo tan salada el agua, los peces crecen muy poco y se reproducen lentamente.
Un espectáculo natural también podría ser este lago termal ubicado en Wyoming y es el más grande de los Estados Unidos. Su envergadura supera fácilmente 2 campos de fútbol americano y tiene una profundidad aproximada de al menos 52 metros. El manantial de agua caliente se abastece de una grieta que proviene del suelo y produce aproximadamente unos 600 galones de agua por minuto a una temperatura de 80 grados Celsius. Si eres de Estados Unidos, coméntame si ya has tenido la oportunidad de ir a este asombroso lugar. El continente asiático está lleno de asombrosos paisajes, pero quizá ninguna se compare con la playa roja de Panjini. Se encuentra en la marisma del delta del río Liao. Su suelo tiene grandes cantidades de pH alcalino, lo cual hace que pocas plantas puedan llegar a crecer en esa región. Entre ellas está la zargadilla marina, que con su color rojo vino intenso decoran el lugar con tantas plantas verdes fuera del agua. La Playa Roja es el área de humedales más grandes del mundo y tiene las variedades de juncos más grandes de Asia. Toda el área se encuentra totalmente protegida con fines de atractivo turístico, albergando más de 200 especies de aves y 400 tipos diferentes de animales. El baño en estas aguas está prohibido, así como cualquier otra actividad más allá de la observación en las zonas permitidas. En esta ocasión, la aventura pasará por el deleite visual de una experiencia única en el mundo. Pero las algas no son el único aliciente de la Playa Roja, sino que es posible avistar grullas rojas coronadas, gaviotas, golondrinas marinas de pico negro y focas. Todo un elenco de fauna especial y autóctona que junto al rojizo paisaje construyen un escenario exclusivo. Este es un pequeño afluente que desemboca en el río Guayabero de Colombia. Debido a su flora y fauna única, se le conoce popularmente como el río más hermoso del mundo. El agua fluye con gran prisa a través del bosque amazónico, los Andes y los llanos orientales. Su agua es muy cristalina y se puede apreciar con facilidad los grandes huecos que tiene en medio. Esto pasa debido a que las rocas atrapadas por la corriente erosionan y dejan ese espacio vacío. Este ambiente ha sido especial para dar paso a una planta acuática llamada Macarenia clavijera, principalmente durante el verano, añadiendo un color hermoso al río y sirviendo de refugio para algunos peces. Se encuentra dentro de la Reserva Natural de Sinji, en Madagascar. Este surgimiento se hizo hace aproximadamente 2 millones de años, haciendo que estas protuberancias de piedra caliza emergieran desde el fondo del lecho marino. A medida que el agua fue retrocediendo y reivindicándose a un nuevo lugar, fueron quedando al descubierto, y las fuertes lluvias durante décadas hicieron que tomaran esta forma. Esto, combinado con el agua subterránea, fue formando cuevas, que posteriormente fueron colapsando, dando lugar a torres gigantes. Su nombre significa «donde no se puede caminar descalzo». Estos pilares de 900 metros de altura son afilados como una hoja de navaja. ¿Sabías que en Siberia se encuentra el lago de agua dulce más grande del planeta? Contiene aproximadamente 1/3 parte del agua consumible de la Tierra. A 1.640 metros de profundidad, este lago, conocido como el lago Baikal, es el más hondo del mundo. Además que se cree que es el más antiguo, al haberse formado hace unos 26 millones de años. Contiene una gran variedad de animales y plantas que constituyen el 70% del total de esa región. Pero lo más increíble sucede cuando se congela, ya que los vientos que soplan en dirección noroeste abren paso a la formación de cristales anormales, además de formar pequeñas partículas de gas metano que se derriten y se congelan en la superficie. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Gracias por ver.